Ay. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a empezar. Cáncer renal. Realmente el programa no viene cáncer, pero ya desde hace algunos años lo hemos incluido. Bueno, yo lo he incluido porque es algo que sí necesitan y bueno, sí va a venir en el examen. Vamos a hablar entonces. ¿Cuál es la definición del cáncer renal? Pues bueno, es un cáncer de células renales y es una enfermedad que se encuentra en células malignas o cancerosas que vienen del revestimiento de los túbulos del riñón, es decir, de la corteza renal, como se ve en esta imagen. La epidemiología que tenemos es que del total de cáncer es el 2 al 3%, o sea, realmente no es muy grande su presentación, pero bueno, países occidentales como México tienen mayor prevalencia y ahorita vamos a ver los factores de riesgo. La edad de presentación es de los 60 a los 70 años con una media de 65 años. Es el séptimo más frecuente en hombres y el décimo más frecuente en mujeres. Entonces vemos que no es el de más presentación en nuestro país, pero bueno, tener el lugar 7 también no es como el último, ¿no? Es 1.5 más frecuente en hombres que en mujeres. Es el tercer cáncer más frecuente del tracto genitourinario en nuestro país y se reporta una mayor prevalencia en la Ciudad de México y Veracruz. Como habíamos dicho, la edad de 60 a 70 años y según la guía de la práctica clínica, dice que en el año 2004 a 2014 hubo 861 neoplasias del tracto genitourinario, pero bueno, estos son registros del IMSS. El 15% de todos los cánceres geniturinarios es el cáncer renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es muy importante que lo aprendan. Dentro de los factores de riesgo que tenemos es primero el tabaquismo, este es el más importante, la obesidad, la hipertensión arterial, el consumo de fármacos de forma crónica como los AINES, el hecho de tener leiomiomatosis de riñón, es un antecedente importante y bueno, hay síndromes genéticos que nos dan mayor prevalencia de cáncer renal. Vamos a hablar de la etiología. Bueno, tiene diferentes orígenes según el tipo de cáncer renal, porque bueno, hay diferentes tipos histológicos, ahorita lo vamos a ver. El 95% es esporádico, quiere decir que no tenemos antecedente familiar de la enfermedad y nos da a nosotros el tumor. El 5% es familiar, o sea, es bajo, ¿no? Dentro de estos síndromes tenemos el síndrome de von Hippel-Lindau, donde hacen lipomas y pólipos, lo del síndrome de leiomatosis hereditaria y cáncer de células renales, el carcinoma papilar hereditario y el síndrome de Virchow-Dubé, que también igual tiene papilomas. Hablar de la fisiopatología del cáncer renal pues es muy complejo porque bueno, hay que ver qué tipo de cáncer es. Sin embargo, bueno, todas las bases moleculares del cáncer se cumplen. Ya sabemos que siempre va a haber una
inflamación promovida por el tumor, hay invasión, metástasis, siempre va a haber angiogénesis en todos los tipos de cáncer, generalmente siempre se acompaña de inestabilidad genómica y mutación, resistir a la muerte celular, desregulación energética celular, siempre hay una señal proliferativa sostenida y bueno, se intenta atacar y destruir el cáncer, pero bueno, de alguna forma gana más la reproducción del cáncer que la supresión del cáncer. Tenemos esta clasificación histopatológica, ¿sí? Tenemos el carcinoma de células claras, el papilar, el carcinoma cromófobo, el carcinoma del túbulo colector, túbulo quístico, carcinoma renal medular y uno que hay por translocación del gen XP11.2. El más común es el carcinoma de células claras. Otros menos comunes, aparte de los que les acabo de mencionar, es el cáncer que está asociado a un neuroblastoma, el mucinoso, el de células renales no clasificado, que no entra en ninguno de los anteriores, el de células claras, el que está asociado a enfermedad quística adquirida, a enfermedad multiocular de bajo potencial maligno, enfermedad renal terminal, y un patrón folicular tiroideo que también se asocia con cáncer renal. Esos son súper extraños, pero bueno, son parte de la clasificación. Ahora vamos a hablar del cáncer de células claras, que dijimos que es el más común en el 70-80% de los cánceres. El 95% es esporádico, solo el 5% es de herencia y está asociada con una deleción del gen BHL3P23.5. En la microscopía siempre se ve un citoplasma claro, algunas células con citoplasma eosinófilo. Entonces, esto de que es claro, esto le ha dado el nombre de carcinoma de células claras. Ahora, el carcinoma papilar es el 10 al 15%, o sea, también es raro y la población mexicana ocupa el tercer lugar. Está asociada con algún tipo de trisomías, suelen ser corticales y encapsulados y bueno, ¿qué más vamos a ver? Es células claras. El de células cromófobas es el segundo en la población mexicana. Tiene algunas características genéticas y se cree que son derivados de las células intercaladas del túbulo colector. También son muy extraños. El carcinoma del túbulo colector es el 1% de todos los cánceres renales, entonces pues su prevalencia es muy baja. Está localizado en la médula renal y son lesiones solitarias. Y el que mencionamos, que es la translocación XP11.2, pues bueno, no suele crecer como un tumor primario, generalmente crece en otras zonas y de ahí nos hace metástasis, ¿sí? Generalmente se asocia con tumores de tiroides, con tumores de retroperitoneo y de ahí nos da este tipo de tumor. También súper extraños. Bueno, ¿qué es lo importante para nosotros? Pues bueno, sobre todo tener una duda, ¿no? ¿Cuándo tenemos duda que pueda ser cáncer? Pues es un paciente que ya ha acudido varias veces al médico y que tiene esta triada. La triada clásica de cáncer nos hace sospechar del cáncer. No quiere decir que si la tiene, pues va a tener cáncer. Pero si tiene la triada, entonces nosotros tenemos que tener alta sospecha. Es un paciente que no mejora con antibióticos, que no mejora con medicamentos para infección de vías urinarias y resulta que es cáncer, ¿no? Entonces, el paciente tiene hematuria macroscópica, no todo el tiempo, hay días que orina con sangre, hay días que no. Dolor en fosa renal, igual hay días que lo presenta, hay días que no tiene el dolor. Y la masa palpable. Eso es algo que, bueno, cuando nosotros ya tenemos una masa palpable, pues bueno, es un tumor ya grande. Para que nosotros podamos palpar algo a través de la espalda o a través del abdomen, quiere decir que ya es un tumor grande. Si el paciente tiene esta triada, hay alta sospecha de que el paciente tenga cáncer. Ahora, también esto nos habla de enfermedad avanzada, porque como les mencionaba, tener una masa palpable, pues bueno, es un tumor de riñón que está muy grande. Lo importante sería encontrarlo en etapas iniciales para que tenga un buen pronóstico. Otro tipo de síntomas que podemos tener, aparte de esto, pues bueno, el paciente puede tener disnea, tos, osteodinia, adenopatías cervicales, un varicocele que no reduce, edema bilateral de miembros inferiores, pero esto es secundaria metástasis, quiere decir que el tumor ya está en pulmón, está en ganglios linfáticos o en alguna otra zona.
tenemos que el 10 al 40% de los pacientes con cáncer renal nos hace un tipo de síndrome paraneoplásico. Recuerden que los síndromes paraneoplásicos son síndromes que acompañan al cáncer. En el 3 al 10% tenemos eritrocitosis, entonces tenemos que estos pacientes tienen mayor producción de eritropoyetina, por consecuencia los pacientes tienen hipoxia renal regional y estos pacientes los encontramos, bueno, ¿cómo los diagnosticamos? Pues bueno, cuando hacemos una biometría hemática. Otro porcentaje, el 20%, nos va a hacer hipercalcemia, ¿sí? Que generalmente está activado por los osteoclastos, porque hay necrosis tumoral, y muchas veces porque, bueno, el paciente también ya tiene metástasis. Hipertensión, un paciente que no era hipertenso, aparentemente no tiene factores para hipertensión y empieza con una hipertensión muy agresiva, puede ser que tenga un tumor que esté produciendo renina. Disfunción hepática, pues bueno, se elevan las bilirrubinas y generalmente ahí también puede haber una asociación con el cáncer, aunque se dice que a veces no hay metástasis, sino que es un síndrome paraneoplásico. Si nosotros tenemos disfunción hepática, más fiebre, fatiga y pérdida de peso, se le llama síndrome de Stauffer, que también, bueno, su presentación es del 3 al 20% y esto nos habla de que es un tumor avanzado. Otros síndromes paraneoplásicos puede estar asociado a síndrome de Cushing, a enteropatía por proteínas, galactorrea, hipoglicemia, gonadotropinas, hirsutismo, amenorrea, calvicie masculina. Y bueno, otro tipo de patologías que es por crecimiento del tumor a nivel renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues ya dijimos, tenemos una alta sospecha de que el paciente tenga la enfermedad. Tenemos una tríada clásica del tumor renal y entonces tenemos que hacer, obviamente, primero una exploración física, la anamnesis, preguntarle los síntomas, el tiempo de evolución de esos síntomas. Podemos hacer algunos estudios de laboratorio que siempre hemos dicho, nuestro estudio en el área urológica pues va a ser el EGO, ¿no? Si en un examen general de orina se demuestra la hematuria que el paciente está diciendo, no tiene infección asociada, no hay células que nos digan que puede ser también una litiasis, pues bueno, nos vamos con los estudios de gabinete, que como en todo tipo de cáncer es la tomografía computarizada con contraste intravenoso para que podamos pintar la corteza renal. Entonces tenemos la tríada clásica. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente es asintomático? Tenemos un paciente que es asintomático, pero le hacemos una tomografía por otra situación y ahí encontramos el tumor. Ahí casi siempre pues es bueno porque quiere decir que el tumor está pequeño y todavía no nos da síntomas. Los laboratorios ya dijimos, tenemos que hacer biometría hemática, un examen general de orina y bueno, como protocolo del cáncer siempre hacemos creatinina, filtración glomerular, la velocidad de sedimentación globular, DHL y fosfatasa alcalina para ver cómo está la función renal y la función hepática. ¿Podemos hacer un ultrasonido? Sí, sin embargo, pues ya sabemos que solamente vamos a ver un tumor, no vamos a saber hacia dónde infiltra, no sabemos si toma vasos grandes, pues bueno, no es el diagnóstico adecuado. Entonces, bueno, la tomografía sí nos va a determinar si hay un tumor, como en esta imagen, esta es una tomografía contrastada, acá se ve el riñón blanco, que quiere decir que tiene el contraste, y acá está pintando el tumor, ¿sí? Generalmente son masas heterogéneas de bordes definidos, algunas veces sí puede tener bordes irregulares, ¿no? Si tiene bordes irregulares, esta por ejemplo se ve un poquito más definido, esta parte no capta contraste, igual que esta, entonces puede haber también necrosis ya del tumor, son tumores muy grandes. Este, por ejemplo, probablemente sí se le palpe al paciente, ¿no? Aquí tenemos las costillas y nosotros tratamos de tocar acá vía bimanual por la espalda y abdominal, probablemente toquemos este tumor. Este, como se interpone el hígado, muy probablemente no lo podemos palpar. Bueno, obviamente todo diagnóstico de cáncer es histopatológico. Nosotros podemos estar viendo en una tomografía un tumor, pero no sabemos si es cáncer, aunque sugestivamente es, hasta que no tengamos un estudio histopatológico. Debemos de tomar la biopsia renal y con esto tendremos un diagnóstico de cáncer renal. Ahora, ¿cómo se clasifica? Esta es la clasificación TNM para cáncer renal. No es importante que se la aprendan porque, bueno, es bastante extensa. Solamente hay que recordar que nos da el tamaño del tumor,
si hay o no hay ganglios linfáticos regionales y si hay o no hay metástasis. Las metástasis siempre las determinamos por medio de tomografía. Los ganglios también se pueden visualizar en tomografía, pero generalmente hasta que se quita la pieza, hasta que se quita el riñón, sabemos si tiene ganglios afectados o no. Igual el tamaño del tumor es una predicción por tomografía, pero hasta que no se quita el tumor y se manda a patología, sabemos realmente en qué clasificación tenemos a nuestro paciente. Una vez que sabemos qué T cumple, qué N, qué M, le damos el estadio y bueno, el estadio ¿para qué nos sirve? Primero, pues para saber si el paciente va a otro tipo de tratamiento como quimioterapia o radioterapia y tener el pronóstico. No es lo mismo operar un estadio 1 que un estadio 4, porque sabemos que el 4, pues en cualquier momento ese tumor puede regresar al cuerpo, aunque ya no tenga riñón, y el pronóstico pues es malo. Ahora, es importante saber la actividad de Karnofsky. La actividad de Karnofsky es una clasificación que se hizo con el hecho de saber que el paciente qué tantas actividades puede hacer, y no solo es para cáncer renal, es para todos los cánceres. Entonces, esto nos habla de que el paciente puede ayudarnos con la cirugía o no, ¿sí? Un paciente que está completamente activo, capaz de realizar todas sus actividades, muy probablemente le vaya muy bien con la cirugía. Pero un paciente que esté incapaz, que tenga que estar en una silla de ruedas, que no se mueva de la cama, pues bueno, esto va a hacer que el paciente no nos apoye con la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer? Pues bueno, primero, ¿cómo dijimos que diagnosticábamos? Pues con una biopsia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la biopsia? La biopsia se puede hacer por tomografía. Si el tumor está cerca de la pared costal, se puede puncionar y por medio de tomografía, por medio de ultrasonido, y con eso se manda a estudiar. Si como tal no se puede puncionar porque hay riesgo de sangrado, hay riesgo de lesionar a lo mejor el colon, pues se tiene que hacer una cirugía. Y en ese momento de la cirugía, el urólogo o el oncólogo toma una muestra del tejido, se manda a patología inmediatamente, que es un estudio transoperatorio, y si dicen que es cáncer, pues ya, sigue el tratamiento quitándose el tumor. Rara vez hace una biopsia y no se quita en ese momento el tumor. Lo ideal es que sea biopsia transoperatoria y se haga la cirugía. Si tenemos una forma de tener una biopsia antes sin quitar el riñón, pues bueno, sería ideal. La nefrectomía parcial, pues generalmente es una cirugía conservadora, o sea, se quita no todo el riñón, ¿no? Se quita una parte del riñón. Esto generalmente es para tumores pequeñitos que están clasificados como un T1, que solo esté en un riñón, que el paciente no tenga como tal datos de insuficiencia renal aguda. Y bueno, si tuviera cáncer o masa renal bilateral, pues también, ¿no? No vamos a quitar los dos riñones, vamos a tratar de conservar lo más que se pueda, y si tiene antecedente de cáncer familiar. Ahora, en nuestros días, pues la cirugía laparoscópica o robótica son opciones para que los pacientes se operen de esta forma y la recuperación sea más rápida, ¿no? Muchas veces es curativa, o sea, no nada más se quita el riñón y después va a tener recidiva en lo que le queda al riñón. Casi siempre es curativa, y si se toma la decisión de antes de la cirugía, es bastante adecuada. La cirugía laparoscópica y la cirugía robótica solamente he visto que la hacen los urólogos, los oncólogos no la hacen. Entonces, pues bueno, lo ideal es que el paciente sea tratado por un urólogo. Aquí están las imágenes. A la hora de hacer la disección, pues se ven mejor los ganglios, se ven mejor los vasos. Generalmente la cirugía laparoscópica ahora nos ayuda más a las cirugías. ¿Qué complicaciones tenemos de una nefrectomía parcial? Pues que tenga insuficiencia renal temporal, que requiera diálisis, hemorragia posoperatoria, fístula urinaria, un urinoma, que se acumule orina sin que esté fugando hacia otro lugar, o que se trombose la arteria, lo cual pues podría hacer que se pierda el riñón, ¿no? Son complicaciones comunes a este tipo de cirugía. Ahora, ¿cuál es la nefrectomía radical? Pues bueno, conlleva quitar todo el riñón, más la gerota, que es la fascia que le envuelve, más la glándula suprarrenal, la mitad proximal del uréter y todos los ganglios linfáticos que se vean alrededor, ¿sí? Generalmente se hacen incisiones muy grandes, que son una que se llama chevron unilateral, que bueno, prácticamente parte el paciente en un costado. Y bueno, esta nos da mejor sobrevida para pacientes que tienen un T1 a T2.
con una probabilidad de recurrencia todavía del 3%, pero bueno, ya es muy bajo, ¿no? Este es un método ideal para pacientes que tengan tumor bilateral, entonces se le puede hacer una nefrectomía parcial abierta o laparoscópica y seguida de autotrasplante si es que quedara un pedacito de riñón sano, ¿no? Y bueno, muchos de estos pacientes pues ya terminan en diálisis de por vida cuando no hay forma de tener un autotrasplante. Las complicaciones, igual hemorragia. La hemorragia nos puede dar hipotensión, dehiscencia de heridas, sepsis abdominal, atelectasia porque se anestesia al paciente y hematomas importantes. Ahora, por etapas, bueno, esto no es importante que se lo sepan, solo es importante que sepan que existe la nefrectomía parcial y la nefrectomía total, ¿no? Por etapas, la etapa 1A puede ser nefrectomía parcial conservadora. En la etapa 1B puede ser parcial o radical. En la 2 y en la 3 casi siempre ya se recomienda hacer una cirugía nefrectomía radical, no ya parcial, ¿sí? Y en la 4, pues bueno, ya casi siempre está dirigido nada más a tratar de evitar metástasis, a evitar que el paciente tenga recurrencia del cáncer. Y cuando el tumor ya es muy grande, por ejemplo, que esté pegado a grandes vasos, que el hecho de operarlo es más riesgo de que muera en la cirugía que curarlo, entonces se puede hacer una nefrectomía citorreductora, o sea, tratar de quitar una parte del tumor para que no le está dando dolor ni presión al paciente, o embolizar la arteria selectiva para que se trate de hacer el tumor más pequeñito, que bueno, esto no lo hacen en cualquier lado, se necesita gente de hemodinamia que se dedique a esto y bueno, tener mucho cuidado de que también no se embolicen otros órganos, ¿no? Es realmente en nuestro estado pocas veces se hace porque no tenemos muchos expertos. Bueno, la etapa 4 acá también se puede manejar con quimioterapia y después de quimioterapia, pues ver si baja un poquito el tamaño del tumor, se podría operar. Y si no, pues seguir con quimioterapia. No tiene a veces caso someter pacientes a cirugía que de todos modos van a tener muerte por cáncer y se les puede dar un poquito de mejor calidad de vida, ¿sí? No es importante tampoco que se sepan todos estos medicamentos porque no va a venir en el examen y no son adecuados, que bueno, aprendan cosas que no son necesarias. Ahora, ¿cuál es el seguimiento? Pues bueno, todos los pacientes de cáncer se les tiene que hacer a los 3 meses, durante 6 años, tomografía, biometría, perfil metabólico, ultrasonido, tomografía, dependiendo cómo estemos valorando al paciente. Lo ideal es una tomografía, radiografía de tórax para ver que no tenga metástasis en tórax y estudios de laboratorio y gabinete durante 6 años y bueno, ahí si hay alguna alteración se debe de hacer estudios extras. En nuestros días se usa mucho el PET scan, que es un estudio que capta glucosa para ver si hay actividad de cáncer. Sin embargo, se ha visto, esto es en el posoperatorio y esto lo piden siempre los oncólogos, se ha visto que el PET scan está sobrevalorado porque muchas veces nos dice que tiene tumor, le vuelven a hacer miles de cosas al paciente y solamente son cicatrices. Entonces sí se necesita que el PET scan se pida con con alguien que tenga experiencia, ¿no? En la interpretación. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico? Pues como cualquier tipo de cáncer se relaciona con la enfermedad, ¿no? Dependiendo de la etapa, por ejemplo, la etapa 1 a 2 de 80 a 100% de supervivencia a 5 años, la 3 de 50 a 60% y ya la 4 con enfermedad metastásica, pues muy bajo, de 16 a 32% que tengan una sobrevida a 5 años. ¿Cuál es el gran problema de nuestro país? Que ya lo hemos dicho siempre, pues bueno, que en nuestro país el cáncer se diagnostica en etapas tardías, ¿no? Nuestros pacientes dan mucha vuelta, primero no acuden al médico, cuando acuden al médico, pues generalmente dan mucha vuelta porque no es fácil diagnosticarlo, no es culpa de los médicos, o sea, no es fácil pensar que un paciente de, a lo mejor alguien más joven, 50 años, pueda tener un cáncer renal, ¿no? Los que yo he visto que tienen muy buen pronóstico son los que se encontró un tumor porque se les hizo una tomografía por otra causa, ¿no? Y entonces son tumores pequeños y ya no nos da tanto problema, ¿no? Entonces, ¿qué es importante de esta clase? Pues que se aprenda sobre todo cómo diagnosticarlo, qué estudio diagnóstico vamos a hacerle al paciente y lo que hablamos,
todos los factores de riesgo que tenemos para cáncer renal. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, muchas gracias. Los voy a ver el día lunes. Vamos bien con el programa. Yo le digo a su compañero cuándo vamos a tener el segundo examen, pero vamos bien y yo creo que después de Semana Santa lo hacemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Excelente día. Gracias, doctora. Hasta luego.